Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 15, en el nombre de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 15, dando gracias a Dios, hermanos, por esta temática que han venido trabajando, que es de mucha bendición y de gran importancia para la vida de cada uno de nosotros. Es fundamental, indispensable para el crecimiento de nuestra vida cristiana. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, el verso 15 al 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Demos gloria a Jesús. Gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. La morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la definición del tema que trataremos en esta noche, en estos minutos, en el nombre de Jesús de Nazaret. La morada del Espíritu Santo. Quiero hacerle un pequeño recuento, breve recuento, de cómo el Espíritu Santo se ha manifestado a través de los tiempos en diferentes partes, o a través o por medio de objetos, o a través de lo creado. En otras palabras, hablar de que la morada del Espíritu Santo ha tenido una evolución, ha tenido unos cambios hasta el punto de hoy en día. Para eso entonces vamos a irnos a la parte histórica y vamos a iniciar desde el Génesis. La morada del Espíritu Santo en el principio, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, el 1 y 2, dice que en el principio, ¿cierto?, creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice más abajito, adelantando, dice: y el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz de las aguas, sobre los abismos, sobre el vacío, sobre la oscuridad. Note usted lo siguiente, que la morada del Espíritu Santo en ese entonces era ¿qué? El agua. ¿Y estaba en medio de qué? Oscuridad. ¿En medio de qué más? Vacío. ¿En medio de qué más? Del abismo. ¿En dónde moraba el Espíritu de Dios en el principio? Sobre las aguas, en el medio del vacío, en medio de los abismos y en medio de qué? De la oscuridad. Pero que no contento Dios con esa morada, entonces lo que hace es organizar, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces separó entonces las tinieblas, y entonces le puso a un lapso, le puso día, y al otro le puso noche, y así separó entonces. A lo que estaba lleno de agua le llamó mares, y separó la tierra seca de la que estaba llena de agua, y a la seca le llamó tierra seca. Y entonces luego puso luz en medio de las tinieblas, y de día puso el sol, y de noche puso las estrellas y la luna. O sea que donde está el Espíritu de Dios hay orden. Es decir, que donde el Espíritu de Dios mora, entonces no deben de haber tinieblas. Quiere decir que donde el Espíritu de Dios está, desaparece el vacío, porque Él lo llena todo. Donde el Espíritu de Dios está, hermanos, hay regocijo, hay orden. Amén. Oiga, pero no contestó con esto el Señor, porque moverse sobre las aguas, no quedó contento el Señor con esto. ¿Qué es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es ¿qué? Es la esencia de Dios. Dios es, ayúdeme, Dios es Espíritu. Y es de la naturaleza de Dios. Él es
Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando ¿de quién? De Dios mismo. En otras palabras, estamos hablando del Padre mismo. El Padre, porque es el Señor y creador de todo lo que existe, ¿verdad? Y Espíritu Santo, porque Él es Espíritu y es Santo. Pero no le gustó moverse ahí en las aguas, o mejor, no quiso quedarse ahí moviéndose en las aguas. Entonces creó un huerto bonito, agradable, bien cómodo, como usted y yo quisiéramos estar en un huerto. ¿A cuánto le gustaría estar? Que su casa fuera como un huerto, así como el huerto del Edén, con piscina, hermano, con jacuzzi, con un kiosco para hacer el sancocho cada 8 días. ¿A cuántos? Oiga, a poquitos. No, ¿a cuántos? Entonces Dios dijo, vamos a crear el huerto del Edén. Y creó el huerto del Edén con todos los lujos que usted quiera. Con todos los lujos que usted quiera. Ahí sí, playa, brisa y mar. Bueno, no había mar, pero había río ahí. Entonces, el río Éufrates y el río Tigris. Y entonces ahí el huerto del Edén formó y creó al hombre, ¿cierto? Y puso al hombre en medio del huerto. Y le dio entonces al hombre una compañera, es decir, lo dejó completo para que disfrutara. Si mira que la luna de miel empieza desde el Génesis. La luna de miel se da ahí en el Génesis. Adán y Eva, el Señor los creó, esta pareja, creó este matrimonio y dijo, hágale luna de miel. Disfruta de todo, de todos los lujos. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios, o que Dios se paseaba en medio del huerto, ¿como qué? Como una voz. Es decir, que ahora la morada del Espíritu Santo, es decir, que ahora la morada de Dios, ¿qué era? Estaba paseándose o moraba en el huerto del Edén como una voz. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, el Señor aparece y les llama, y Adán tuvo miedo de esa voz que se paseaba en el huerto y se escondió de la voz de Dios. Quiere decir que en donde Dios está, hermanos, no debe de haber pecado. Quiere decir que donde Dios está, donde Dios mora, hay disfrute, hay deleite. Cuando Dios mora en nosotros, prácticamente estamos en un paraíso. El paraíso está en nosotros, el gozo está en nosotros. Todo lo tenemos a disposición cuando Dios mora en nosotros. Hermano, la morada de Dios en nosotros es un deleite. ¿O cuántos cuando han sentido el mover del Espíritu de Dios en su vida no se sienten gozosos? Amén. Y hemos hablado en otras lenguas y venimos al culto y nos llenamos de la presencia de Dios y cada vez queremos más. ¿Por qué? Porque es deleitoso. Pero venga, le digo, el Señor no quedó a gusto paseándose en un huerto. Y vamos a avanzar a la historia, vamos a adelantarnos un poco más a la historia. Y luego llega, vamos a adelantarnos bien a la historia. Y luego más adelante, cuando su pueblo se encuentra cautivo en Egipto, el Señor entonces, su Espíritu Santo, se manifiesta, se da a conocer a través de una zarza. Oiga, y una zarza es un árbol lleno de chamisas y de espinas, que usted lo mira y no tiene atracción de nada. A ver, ¿qué le dijera yo? Una zarza es como si fuera una maleza para nosotros hoy en día. Y fuera de ser una maleza, es chamizuda, así en nuestro lenguaje. Y es como seca aparentemente y llena de espinas. Y hay unas zarzas que tienen la capacidad de moverse en el desierto. Se trasladan en el desierto, poco a poco se van moviendo durante el año para ir buscando el agua. Y tienen la capacidad de irse moviendo poco a poco, pero se mueven, porque si se quedan quietas, se deshidratan, pierden entonces la oportunidad de hidratarse y se mueren. Pero el Espíritu de Dios, escuche, se manifestó en una zarza seca.
¿Y qué pasó? Llamó a Moisés. Es decir, que el Espíritu de Dios pasa de moverse de las aguas, pasa de moverse en el huerto, y ahora se viene y se hace morada o se manifiesta ¿en dónde? En una zarza seca, para llamar a un hombre y darle un propósito. Amén. Quiere decir, hermanos, que la morada de Dios, Dios hace morada en medio de una vida seca. Dios hace morada en medio de una vida llena de espinas, de rencor, de tristeza, de llanto, en aquella persona que no tiene apariencia, en aquella persona que no se le mira el verdor de la vida, que no se le mira vitalidad. El Señor viene y hace morada en él, y oiga, y coge a esa persona y la enciende con su presencia, y cuando está encendida en su presencia, entonces la utiliza para llamar a otros, para darle propósitos a otras vidas. Y así como la zarza se mueve en el desierto para buscar el agua, así también usted y yo, algún día que fuimos zarza, nos movimos también por el movimiento del Espíritu Santo para llegar a su presencia. Pero no, tampoco el Señor quedó quieto con esa morada. Y entonces ahora se manifiesta el pueblo de Israel después de que sale de Egipto. Su morada la toma ahora una nube, una columna de nube, y ahí moraba el Espíritu Santo. Y de día entonces se aparecía una columna de nube guiando a Israel, y de noche en columna de fuego. Y eso tiene su significado, su importancia. ¿Sabe a cuántos grados sube la temperatura en el desierto en el día? A más de 50 grados centígrados. Y usted caminando en chanclas en arena. ¿Un día ha ido usted a la playa, al río, y ha caminado por la arena en chanclas? ¿Sí ha ido? O quítese las chanclas y camine por la arena a ver si se aguanta. No se aguanta, ¿cierto que no? Y si no ha ido, lo invito, porque eso es una terapia también. Y entonces Israel, hermano, caminando en el desierto lleno de arena y en chanclas, porque ellos tenían chanclas, ellos no tenían Nike, ni Adidas, ni nada, no, ni iban a Estudio F. Las hermanas de Israel no iban a Estudio F, ni a Vélez, no, eran puras chanclas, pura Evacol, ni Evacol tampoco. Oiga, y caminando en el desierto a esas temperaturas, entonces el Señor les proveía una nube, y esa nube les hacía sombra, les hacía fresco. Entonces la morada de Dios, o la morada del Espíritu Santo, da frescura en la vida del cristiano. Hermano, da frescura. Pero de noche, las temperaturas en el desierto en la noche bajan a más de -0 grados centígrados. Mire, una nevera congela a 7 grados centígrados. Y usted está en el desierto a -7 grados centígrados. Es decir, que puede estar a punto de darle una hipotermia. Entonces, ¿qué pasaba? La morada del Espíritu Santo era una columna de fuego para guiarlos en la noche, para que pudieran ver por dónde iban caminando. Y segundo, para darles calentura, para darles calor, para darles a ellos refugio de calor. La morada del Espíritu Santo en nosotros nos guía. La morada del Espíritu Santo en nosotros, o cuando somos morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad, y es luz para nosotros, y es calor para nuestra vida espiritual. Oiga, tan bonito el Señor, ¿cierto? Oiga, tan